La tecnología avanza cada día, y esto también está cambiando la forma en que se libra la guerra. Las máquinas bélicas de última generación están siendo construidas con inteligencia artificial y tecnología avanzada. Esto incluye aviones militares especiales, drones, tanques y sistemas de misiles. Pero, ¿qué pasa cuando incluso estos aviones no son suficientes para evitar grandes pérdidas en la guerra? Recientemente ha ocurrido algo muy interesante en el ejército ruso que ha causado un gran revuelo. Bombas lanzadas desde aviones militares rusos han caído sobre la ciudad rusa de Belgorod, creando una crisis extraordinaria en la seguridad del país. La tensión en Rusia se ha disparado y todos se preguntan cómo ha sido posible que aviones de guerra con tecnología avanzada hayan bombardeado ciudades rusas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. A pesar de los esfuerzos del ejército ruso por desarrollar nuevas estrategias de guerra, nada parece funcionar en su favor. El ejército ucraniano, por su parte, ha demostrado una resistencia histórica y continúa luchando contra las fuerzas rusas. Pero no todo es tan simple como parece. Después de haber perdido una gran cantidad de tanques, la fuerza terrestre rusa ha decidido cambiar su estrategia y lanzar operaciones aéreas. Sin embargo, los primeros intentos han sido un fracaso total y han desatado una verdadera crisis en el gobierno de Putin. Incluso la aeronave más poderosa de la Fuerza Aeroespacial Rusa, el Su-34, ha demostrado ser insuficiente en esta nueva fase de la guerra. Aunque Rusia ha afirmado que su Su-34 es el avión militar más potente del mundo, los hechos han dejado al descubierto la irracionalidad de sus afirmaciones. Ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué ocurrirá a continuación con esta sangrienta guerra? La situación en Rusia ha dejado un punto crítico con la presencia de la guerra en su territorio, y las consecuencias son más que alarmantes. A pesar de que el conflicto comenzó en Ucrania, las bombas arrojadas desde un avión no solo afectaron esta zona, sino que alcanzaron a la ciudad de Belgorod, a 24 millas al norte de Ucrania, sembrando el pánico y la desesperación entre sus habitantes. Las explosiones no han cesado y la población se encuentra sumida en un constante estado de alerta. Sin embargo, esta no es la única zona donde se han producido eventos inesperados. En enero, un incidente en el distrito de Chorushchansky, de la ciudad de Volgograd, resultó en la muerte de 3 soldados rusos y 16 heridos a manos de un sargento de la unidad que lanzó una granada en un acto de autoridad mal entendida. El error del sargento pronto se hizo público y miles de ciudadanos rusos comenzaron a abandonar Belgorod. Pero la crisis se agravó aún más con el lanzamiento de bombas desde un avión Su-34 sobre la ciudad, lo que provocó una huida masiva de los ciudadanos rusos que intentaban escapar de la ciudad después del ataque. El tráfico se detuvo y el caos se desató en la ciudad mientras la gente de Rusia comenzó a sentir un gran miedo. La noticia del incidente se propagó rápidamente y pronto el gobierno ruso emitió un comunicado oficial para explicar lo sucedido. Los aviones Su-34 que llevaban munición a bordo se vieron en la necesidad de liberarla de forma urgente. Los pilotos rusos soltaron estas bombas para evitar que cayeran en la ciudad y causaran una tragedia aún mayor, lo cual se logró gracias a su habilidad y profesionalismo. Sin embargo, para el pueblo ruso esta explicación no fue suficiente. La gente se pregunta por qué estos aviones soltaron bombas y si realmente fue un accidente. Un joven de Belgorod declaró a la prensa rusa que fue un accidente, pero la población no aceptó esta explicación. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la ciudad, y la pregunta que todos se hacían era, ¿qué realmente sucedió ese día? Algunos medios rusos afirmaron que el incidente no fue un accidente, y esto causó un gran shock en la población. Las teorías comenzaron a surgir, algunas incluso implicando al gobierno de Putin en lo sucedido. Y es que en el pasado los soldados del ejército ruso han sufrido de racismo, lo cual ha sido denunciado en múltiples ocasiones por diversas organizaciones internacionales. Ante esto, la reacción contra el gobierno de Putin en Rusia se intensificó aún más. Las manifestaciones y las protestas no tardaron en aparecer por todo el país. Es evidente que este incidente ha causado un gran impacto en la población rusa, quienes se sienten inseguros y temerosos por lo que pueda suceder en el futuro. Las preguntas sin respuesta y la falta de transparencia por parte del gobierno solo han alimentado la desconfianza y el descontento de la población. La crisis en el ejército ruso se ha intensificado y el panorama es cada vez más desolador. A pesar de los esfuerzos, las autoridades militares, incluso muchos soldados, se han negado a invadir Ucrania.
lo que ha llevado a la toma de decisiones extraordinarias y a una mayor tensión en las filas del ejército. Los soldados que se ven forzados a luchar se enfrentan a una realidad aterradora. Sus comandantes los tratan con desprecio o racismo, especialmente a aquellos pertenecientes a minorías étnicas. La situación es tan grave que se han reportado daños a municiones en diferentes frentes de batalla. Pero lo peor de todo es que se sospecha que los pilotos de la Fuerza Aérea Rusa están arrojando bombas de manera intencional sobre la ciudad de Belgorod. Las acusaciones contra los pilotos rusos han generado un gran revuelo en todo el país, y la tensión se palpa en el aire. Las operaciones aéreas se han suspendido, y se habla de una posible contraofensiva en respuesta a estos ataques. Esta crisis en el ejército ruso se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional, y las cosas podrían empeorar si los pilotos rusos deciden atacar. El Kremlin de Putin está temblando ante la posibilidad de una gran revuelta entre los soldados rusos. Se dice que la mayoría de los soldados rusos odian a Putin, pero los comandantes rusos son muy estrictos en este tema y evitan que los soldados anti-Putin se organicen. Sin embargo, si los soldados rusos comienzan a unirse en contra de Putin, este no podrá hacer nada para detenerlos. Recientemente las tensiones entre Putin y los comandantes rusos han aumentado, y hay rumores de que los comandantes rusos podrían unirse con los soldados rebeldes y llevar a cabo un golpe de estado militar contra él. Aunque los informes de los medios rusos no muestran evidencia concreta de un golpe en este momento, los expertos que investigan sobre Rusia y este tema son claros en su opinión. Si el ejército ruso sufre más pérdidas en Ucrania, los comandantes podrían llevar a cabo un golpe contra Putin. La seguridad de Rusia está en peligro, y la posibilidad de un golpe militar es cada vez más real después de los bombardeos en Belgorod. La situación en Belgorod sigue siendo peligrosa, ya que varios días se han reportado hallazgos inquietantes. El gobierno informó que se encontró otra bomba en la ciudad, la cual no había explotado después de ser lanzada desde un avión. Como medida de precaución, se evacuaron inmediatamente las casas cercanas y se removieron a 3.000 personas del área. Los expertos en desactivación de bombas decidieron destruir la bomba de manera controlada, causando gran preocupación entre los ciudadanos rusos evacuados. Estos eventos están causando un gran daño a la reputación del ejército ruso y afectando el curso de la guerra. Por otro lado, el ejército ucraniano ha llevado a cabo operaciones muy exitosas, infligiendo pesadas derrotas al ejército ruso. ¿Realmente fueron los pilotos rusos los que arrojaron las bombas en Belgorod? No cabe duda que Rusia tendrá que enfrentar las consecuencias por todo lo que ha hecho. Es nuestro deber como ciudadanos mantenernos informados sobre los hechos más importantes. Y aquí en Curiosidad Militar, nos aseguramos de ofrecerte la información más relevante y actualizada. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos en el próximo video.